Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Y ahora ingresamos al sector Fuerza Colectiva del programa de las Warmis Bolivia. Aquí, al otro lado de la pantalla, estamos con Adela desde Cochabamba, quien nos va a relatar una historia muy preocupante que está sucediendo justamente en este departamento. Adela, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast de las Warmis. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias por el espacio a ustedes. Bueno, mira, hemos tomado conocimiento de algunos aspectos sobre un caso de persecución, agresión, criminalización que están sufriendo algunas compañeras que han realizado una movilización, un acto de protesta que está totalmente constitucionalizado, que es un derecho que las mujeres tenemos. Cuéntanos para que todo el país conozca qué está sucediendo con este caso desde Cochabamba. Claro que sí, Claudia, para ponerle un poquito en contexto a la gente, nosotros se ha realizado, ¿no?, una acción no violenta, una acción pacífica, una acción no destructiva, el día 28 de mayo de este año, en honor a las heroínas de la Coronilla, ¿no?, en honor al Día de la Madre. Ha sido un homenaje a ellas, haciendo una solidarización también con la causa palestina, porque entendemos que son fenómenos que están muy relacionados, así como las heroínas de la Coronilla han resistido ante una guerra colonial, han resistido con sus cuerpos, con su sangre, con la sangre de sus hijos e hijas. Se ha realizado una acción donde, que bueno, ahí también creo que tienen las imágenes para poder mostrar al público de las fotos de la acción, que consistía en poner telas, ¿no?, la bandera palestina, y un par de mensajes con cartulina en el monumento, ¿no? Entonces, una acción que ha sido pensada para hacer un homenaje a las heroínas de la Coronilla, que bueno, la gente que vive en Cochabamba, que visita Cochabamba, sabe que están en un lugar como alejado, están en un lugar un poco abandonado, si bien la alcaldía ha refaccionado el alrededor del lugar y ahora es menos peligroso a nivel de delincuencia, es realmente un lugar donde la gente no acude mucho, ¿no? Tenemos a las heroínas de la Coronilla más como un símbolo que como una consciente realidad de lo que ellas han hecho y por lo que han luchado, ¿no? Entonces se ha realizado esa acción y cuando las compañeras estaban retirando, la alcaldía ha procedido a retenerlas de manera violenta. Han sido agredidas también, agredidas físicamente, verbalmente, etcétera, y posteriormente fueron llevadas a oficinas de la FELCC, ¿no?, que en Cochabamba es en la Laguna Alalay, donde la Fiscalía ha tratado de la alcaldía ha tratado de presentar una causa, ¿no?, una denuncia diciendo que se había dañado el patrimonio, ¿no? Esa denuncia no ha sido recibida por el fiscal porque realmente no habían indicios, ¿no? O sea, unas telas no pueden dañar un monumento, es una cosa de lógica, ¿no? Sin embargo, a partir del día siguiente de eso, la alcaldía ha estado presentando un montón de documentación, un montón de cosas y bueno, ha encontrado un fiscal que reciba la denuncia, que dé curso a la denuncia y actualmente ha sido aceptada solamente por el delito de daño al patrimonio. Sin embargo, la alcaldía también está aludiendo que se ha realizado apología al delito y asociación delictuosa. Esos serían los cargos. Adela, ¿qué autoridad es la que ha iniciado esta causa? ¿Quién ha hecho la denuncia? Esto lo está realizando Miguel Fajardo, que es el responsable de Turismo y Culturas de la alcaldía.
Él estuvo presente ese día, él es la persona que le está dando seguimiento a esta situación y la persona que representa a la alcaldía en este caso. Bueno, es un caso que tiene un enfoque institucional estatal, lo cual es, digamos, más preocupante todavía, porque como bien decías y como se ha visto ya en algunas imágenes, no se puede considerar que el hecho de hacer un acto de homenaje a las madres y también en reivindicación, solidaridad por la lucha palestina sea causal de daño al patrimonio. Entonces, ¿qué crees que está sucediendo en Cochabamba y por qué, digamos, en el país, ¿no? Hay este tipo de criminalización que afecta a las mujeres que más bien reivindican derechos. O sea, estamos promoviendo las cosas al revés. ¿Qué es lo que creen que está pasando? Nosotros creemos que hay muchas instituciones, organizaciones y personas en Bolivia en general que, bueno, se está rearticulando, ¿no? Una ola machista y fascista contra las mujeres, ¿no? Eso se ha visto anteriormente con la cuestión de la ley 348, cuando Andrónico dijo que así, presidente de la Cámara de Senadores dijo que era una ley antihombres, ¿no? Entonces, creemos que al verse muchos hombres afectados en sus privilegios, afectados en su posibilidad de ejercer violencia ante las mujeres, y dado que las mujeres cotidianamente nos estamos rebelando ante la violencia, nos estamos rebelando ante mandatos que coartan nuestras libertades y nuestra felicidad y alegría, creemos que hay muchas instituciones que tienen un resentimiento contra esa situación, ¿no? Y también específicamente también contra las organizaciones feministas que somos quienes alimentamos esta rebeldía, estos sentimientos, esta lucha, ¿no? Esta lucha que muchas mujeres hacen cotidianamente en sus vidas, pero que las mujeres organizadas y mujeres feministas nos ocupamos de alimentar de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba, concretamente hablando, hace unos 2 años, por ejemplo, han grafiteado la catedral, ¿no? Entonces, ni siquiera era la iglesia la que estaba siguiendo el proceso contra las supuestas compañeras que habían realizado eso, y era la alcaldía, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Es como que ellos han estado a la espera, parece, ¿no? De una oportunidad donde poder aleccionarnos a todas, ¿no? Y de que las compañeras tengan miedo de manifestarse, tengan miedo de protestar, digan, ay, no, mejor no hagamos nada. Entonces, en el caso concreto de Cochabamba, nosotras creemos que es algo que la alcaldía viene queriendo desde hace mucho, ¿no? Viene intentando desde hace mucho, ¿no? Y bueno, ahora lo están ejecutando con mucho más ahínco, ¿no? Adela, la Fiscalía todavía no se ha pronunciado, están esperando que eso pase. Lo que nosotros estamos, o sea, en realidad la Fiscalía ha aceptado el caso, ¿no? El fiscal ha aceptado el caso y de ahí lo pasaron a otro fiscal, que en realidad es una Fiscalía de Aduanas. Bueno, dice daños contra el Estado, pero claro, eso hace más referencia a esta cuestión de aduanas, porque es ahí, digamos, la Fiscalía. Entonces, ahorita estamos en la etapa preliminar del proceso penal, ¿no? Entonces, el proceso penal, para la gente que no tenga conocimiento, consta de muchas etapas, ¿no? Y la primera es la preliminar, donde justamente se ve si hay indicios suficientes para llevar esto a juicio oral o no, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa que la alcaldía, la verdad es que lo ha manejado de una manera bien conveniente a sus intereses, porque si bien la denuncia ellos la han presentado el 29 o 30 de mayo, ¿no? Las compañeras hemos sido notificadas recién en septiembre,
¿no? Entonces hay plazos procesales, hay cuestiones que ya han ido corriendo, ¿no? El fiscal ha permitido muchos actuados por parte de la alcaldía, por ejemplo, un desfile identificativo, ¿no? Que para quien no sepa qué es un desfile identificativo, es cuando te ponen al lado de personas que se parecen a ti, teóricamente, ¿no? Para que testigos vengan, identifiquen y digan, ah, es ella, es él, digamos, ¿no? Entonces hemos sido sometidas a eso, que sabemos que ha sido un ejercicio de humillación y de demostración de poder. También ha habido, bueno, así muchos actuados, ¿no? Ellos han pedido muchas cosas sobre muchos temas y bueno, la fiscalía ha estado dando paso. Al mismo tiempo hemos presentado un peritaje, queremos presentar un peritaje, ¿no? De una especialista en patrimonio para que ella pueda indicar, pueda hacer un estudio científico, ¿no? De qué daño pueda tener el monumento, que sabemos que no hay ningún daño, porque unas telas no pueden dañar un monumento. Ellos han presentado un informe con muchas falacias que lo ha elaborado alguien de la alcaldía que no es especialista en patrimonio, ¿no? Y esto no lo digo yo porque me parezca, sino porque nosotros hemos solicitado el currículum de la persona, hemos solicitado la hoja de vida de la persona que ha elaborado el informe en el que se basa esta denuncia, que sería como la prueba que tienen ellos. Hemos pedido su currículum y la persona no es ni arquitecta, ni patrimonialista, ni ha trabajado nunca con monumentos, ni escultora, ni nada relacionado con el área, ¿no? Entonces nosotros estamos presentando queremos presentar un peritaje que la alcaldía ha objetado y el fiscal está permitiendo que se objete, ¿no? Sin embargo, hoy justamente a estas horas las compañeras deben estar en la fiscalía. En teoría se iba a aceptar el peritaje, ¿no? Pero aún hay que ver qué pasa, ¿no? Porque justamente presentando un memorial, otro a insistencia. Bueno, esperamos que el fiscal nos permita presentar esta prueba, ¿no? Entonces claro, se presenta esa prueba y con eso el fiscal decide si hay imputación o no, es decir, si hay juicio oral o no sobre esta denuncia. Adela, realmente no solo preocupante, sino indignante todo el relato que nos hace sobre este caso de las heroínas de la Coronilla. Suponemos que el señor alcalde Manfred Reyes Villa no debe tener conocimiento de esto porque tendría que tomar cartas en el asunto y que, sea que sea considerado algún indicio de afectación, resolverse por la vía administrativa interna, como toda institución del Estado debería ser, y no pasar a la vía prácticamente penal, donde pues no solo están vulnerando sus derechos, sino por lo que has contado, están afectando también su dignidad y bueno, todo lo que conlleva pasar por estas etapas en un caso que realmente no amerita este tipo de actuaciones. Es un caso, creo, emblemático en este 2024 y ojalá pudiera tener un desenlace distinto, ¿no? Que nos devuelva un poco la posibilidad de creer que la fiscalía, la alcaldía y todo este conjunto de instituciones respetan los derechos de las defensoras de derechos, que es lo que estaban haciendo. Te agradecemos por este contacto y vamos a seguir acompañando el proceso para justamente difundir en el momento en que sea necesario. Gracias, Adela, y pues a las compañeras mucha fuerza desde el programa de las Warmis. Muchas gracias, Claudia. Solamente recordarte y recordarle al público que nosotras estamos haciendo estamos publicando lo que corresponde al caso. Lo publicamos en una cuenta que pueden encontrar en Facebook o Instagram que se llama Manuela Zamudio.
Entonces ahí vamos a estar publicando las cosas que puedan ayudarnos a difundir, pues los medios tradicionales no lo hacen. Entonces nuevamente agradecerte por el espacio y nada, y solamente cerrar con la consigna que hemos sacado, que es si Manuela viviera, con nosotras estuviera. Así es. Muchas gracias, Adela. Un jalaya grande hasta Cochabamba. Muchas gracias, Claudia.